primer lugar queríamos también saludar a quienes nos están viendo a través del canal de la televisión de la Universidad de Murcia, que nos confirman que en la sesión anterior se ha alcanzado un pico de 1.400 espectadores. Entre ellos he recibido el mensaje del profesor Armando Recio, profesor de Historia de la Propaganda de la Universidad Complutense de Madrid, quien me comentaba que ha destinado parte de su clase al visionado de esa sesión en directo, con lo cual, bueno, pues para quien, bueno, un usuario, en realidad casi eran 100 los que estaban en ese momento siguiendo la clase, así que, bueno, mi general, ojalá mantengamos, ¿verdad?, esta audiencia. Estoy segura de que sí, porque el interés que usted despierta y lo que nos viene a contar es más que interesante. Bueno, tengo el honor de presentar al general Carlos Frías. Él es doctor en Paz y Seguridad Internacionales por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. Es diplomado en Sistemas de Dirección, de Tiro y Detección y Localización de Objetivos y en Guerra Electrónica, habiendo estado destinado como teniente y como capitán en unidades de artillería antiaérea y como profesor en el Departamento de Sistema de Armas de la Academia de Artillería en Segovia. Ha ocupado destinos de Estado Mayor en el Estado Mayor del Ejército y en los cuarteles generales del Cuerpo de Reacción Rápida francés en Lille, en Francia, y del Eurocuerpo en Estrasburgo. Y ha sido también jefe del Grupo de Artillería Antiaérea Ligera en Ceuta. También ha participado en 4 operaciones internacionales, entre ellas en Bosnia y Herzegovina en 2 ocasiones, en la República del Chad y en la República Centroafricana en 2016, esta última. Ha sido también jefe del Regimiento de Artillería Antiaérea número 73 aquí en Cartagena, del cual esperemos que tenga muy buen recuerdo. Y en marzo de este mismo año, vamos, hace apenas unos días, ha sido ascendido a general de brigada y también nombrado director de la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra española, adscrita, como saben, a la Dirección General de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación. Así que sin más dilación, con semejante currículum, con semejante experiencia y trayectoria, viene con la en operaciones. Así que vamos a poder conocer de primera mano pues algunas de las cosas a las que hemos puesto un marco teórico en las sesiones previas y bueno, pues estoy segura de que van a tener mucho interés. Animar solamente a quienes están siguiendo las sesiones vía streaming a que participen también enviando sus preguntas a través de respuestas a los tweets que desde la cuenta que se ha habilitado de la jornada, pues para de alguna manera también transmitirnos su feedback y poder interactuar si tienen alguna duda o alguna consideración importante que hacer al respecto de lo que se está comentando también en la sala. Así que sin más, mi general tiene cuando quiera la palabra. Gracias. Muchas gracias. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la introducción, muchas gracias por la invitación a venir aquí a compartir un poco de conocimiento entre todos y a ir aprendiendo todos un poquito sobre este tema, que es un tema fascinante. Yo efectivamente he estado mucho tiempo destinado aquí en la región de Murcia y es un sitio al que tengo particular cariño, porque para mí siempre es una vida venir. Yo lo primero decir que después de las presentaciones anteriores, la verdad es que me han dejado un sentimiento, vamos a decir, agridulce, en el sentido de que son presentaciones espectaculares, pero me han dejado el nivel muy alto. Bueno, a cambio tengo la tranquilidad de que yo no voy a contradecir en nada a mis predecesores, porque lógicamente las presentaciones eran muy coherentes y está muy en línea lo que digo. Vamos a hablar un poco de casos reales de desinformación. La idea que he tenido al hacer esta presentación es buscar casos de los que podemos aprender cosas que sean válidas hoy. Si no, esto se limitaría a un recorrido histórico sin más interés que el aprender un poquito y ampliar nuestra cultura, que viene muy bien para el trivial, pero fuera de eso tiene poco uso. Vamos a ver casos reales. Lo primero, vamos a ver qué es la guerra. Decía Clausewitz, que es una de las referencias que tenemos casi siempre en todos los géneros del mundo, que la guerra no es un acto político, sino que es la continuación de la política por otros medios. Ya lo hemos dicho muchas veces, pero esto tiene consecuencias. La guerra, en tanto que continuación de la política, es una actividad racional y por lo tanto se mide por una relación de costes y beneficios. Cuando un político o un jefe militar va a la guerra, mide costes, mide beneficios, y en función de que los costes sean inferiores a los beneficios, decide la guerra o en caso contrario se detiene. ¿Vale? ¿Cómo hace uno ese cálculo de costes y beneficios?
información que tiene. La información o la desinformación. Pero son con los datos de entrada, es con lo que llega a conclusiones. Según lo buenos que sean los datos de entrada, así de buenas sean las conclusiones. Claro, se dice también que la guerra es un acto de fuerza que se lleva a cabo para obligar al adversario a acatar nuestra voluntad. Pongo voluntad en rojo. ¿Por qué? Porque la voluntad es una cuestión volitiva, es conocimiento. Con lo cual, la guerra, el objeto de la guerra siempre es la voluntad del enemigo. Siempre. Todo lo que hacemos los ejércitos, cuando uno ve los carros, los aviones, las bombas, no son más que instrumentos para mandar un mensaje al enemigo. Como ha dicho el coronel Calvo Albero, bueno, sí, ¿se le puede destruir? Sí, pero no es el objeto. El objeto es convencerle de que los costes superan los beneficios. ¿Quién es el adversario? Porque ¿quién representa la voluntad de un adversario? El que decide. ¿Quién decide? El decisor, sea político o sea militar. Eso fijamos que para lo que nos trata hoy tiene una consecuencia fundamental. El objetivo de la información o de la desinformación es el decisor. ¿Vale? ¿Y quién es el decisor? Hasta bien recientemente el decisor era muy fácil de saberlo. Era el rey, era el presidente. ¿En aquella época había desinformación? Poca. ¿Por qué? Porque la opinión pública no le importaba a nadie. Importaba lo que pensara el dirigente político, que era quien tomaba la decisión. La opinión pública era absolutamente irrelevante. Hombre, de vez en cuando había que convencerla, había que calmarla si se levantaba mucho, pero realmente la opinión pública no era importante. Secundariamente tampoco había muchos medios de mensajes, con lo cual se juntaba con que no había necesidad y no había medios. Siempre hay medios. Aquí la primera muestra de influencia, como ha dicho también con el Calvo Albero, es el terror. El terror es un multiplicador de fuerzas. El terror normalmente lo emplean los ejércitos que son demasiado pequeños para los objetivos que tienen. Y el terror, en ese sentido, es un elemento de desinformación. Está dirigido a la mente del enemigo, es muy sencillo porque el miedo es una de las primeras emociones humanas y de las más potentes, y se ha empleado desde los inicios de la historia. Y tengo, por ejemplo, a Tiglat-Pileser III, rey de Asiria, siglo VIII a.C., que tenía la fea costumbre de cuando una ciudad se le resistía, le cortaba la cabeza a todo el mundo, hacía dos simpáticas pirámides de cabezas a la puerta de entrada y forraba las murallas con la piel de los que se le habían puesto. Claro, ¿qué pretendía Tiglat-Pileser? Pues mandaba un mensaje a y decir, bueno, ya sabéis lo que hay. Realmente el ejército de Asiria era muy pequeño. La capacidad de hacer eso en todos sus dominios era imposible hacerlo, no tenía capacidad. ¿Qué estaba haciendo? Multiplicar sus fuerzas, asustar. Mirad lo que va a pasar, era desinformación, no tenía capacidad de hacer eso con todo el mundo. Pero bueno, tampoco hace falta que lo haga todo el mundo. Que lo haga contigo, vete arreglado. Lo mismo Gengis Khan. Gengis Khan, cuando ocupaba una ciudad, la arrasaba casi entera, pero dejaba salir una parte de la población. Es más, les facilitaba la huida. ¿Para qué? Para que contaran. Porque si yo mato a todo el mundo y impongo el terror, pero nadie se entera, no arreglo nada. Nos fijamos ahí que empieza a aparecer un elemento clave. El canal de comunicación. Si no hay canal de comunicación, no hay comunicación. Aquí tenemos también un soldado del ejército alemán en el año 16. En la Primera Guerra Mundial los alemanes tienen un problema parecido al que tenía Tiglat-Pileser. El ejército alemán está luchando en la frontera con Francia, pero tiene que ocupar Bélgica. Si los belgas me presentan resistencia, guerrillas, tengo que distraer tropas, no quiero hacer lo que hacen, pues hacen noticias falsas donde exageran los castigos que imponían a los belgas que se habían opuesto a las fuerzas alemanas. Aparte que fueron extraordinariamente duros, pero si fusilaran a 10 decían que habían fusilado a 100. ¿Cuál es la idea? Aterrorizar a los belgas y que no se opusieran a la ocupación alemana. Y de esa forma no dejaban tropas y la mandaban al frente. El terror es el primer elemento de desinformación y el que es una constante a lo largo de la historia. Vamos a hablar en operaciones. La información funciona mejor que la desinformación. Si la información me vale. Es decir, siempre que yo puedo, evito desinformar. Si tengo información que me sirve. ¿Vale? Primer punto. Claro, consecuencia, si no tengo esa información que me sirve, me lo tengo que inventar. Pero eso sí puedo lo evito, porque inventarse cosas es complicado. Luego lo veremos. La mejor mentira, una media verdad. Es decir, nosotros decimos la verdad, pero no necesariamente toda la verdad, solo la verdad que nos interesa. Y como veremos, la media verdad es una arma poderosísima, porque además se salta todos los elementos de verificación. Si lo que yo digo es verdad, nadie va a decir que es una noticia falsa, porque es verdad. Otra cosa es que no sea toda la verdad. Siempre hay que buscar lo que hemos dicho esta mañana, el sesgo de confirmación.
uno se cree lo que se quiere creer. Le resulta mucho más fácil creerse lo que quiere que lo que no quiere. Consecuencia, antes de diseñar la información o desinformación que quiero transmitir, hay que conocer qué es lo que mi adversario se quiere creer y darle lo que quiere. Clausewitz, como veis, me va a pedir copyright, decía que generalmente nos inclinamos a creer más lo malo que lo bueno. Eso tiene mucha trascendencia en un sentido. Una buena reputación de un periodista cuesta 30 años ganársela y se pierde un mal día. ¿Por qué? Porque creernos lo bueno nos cuesta mucho, 30 años de buenas noticias, y con que un día tengamos una noticia mala, nos lo creemos todo. Pero además, esta es la base del rumor. Un rumor positivo hacia alguien no dura nada. Los que funcionan son rumores negativos. Y funcionan, vamos, corren como la pólvora. Bueno, vamos a ver casos. Aquí tengo casos, no vamos a entrar en cuántos son muchos, vemos hasta dónde llegamos. El primero es el de la guerra hispano-norteamericana, no lo hemos visto muchas veces. Aquí tenemos a William Hearst y a Joseph Pulitzer. Esto es de una campaña contra España, pero hay que entender que lo primero, al público que lo quiere creer. ¿Qué quiere creer el público americano? Estamos en la época de la doctrina Monroe, América para los americanos, en la época del nacionalismo, la primera ola del romanticismo, donde se exalta el tipo nacional, además un tipo en la América de los blancos anglosajones bastante racista. Hay una serie de actores políticos que favorecen la guerra contra España, el Partido Demócrata de Theodore Roosevelt, hay una serie de actores que están interesados en que se produzca esa guerra. Y tenemos el ambiente de la guerra de Cuba, donde se produce una serie de noticias, las que sean. Tenemos a The Yellow Kid, el origen de la prensa amarilla, como bien sabéis, que se publicaba en ese periódico, el New York Journal, que era el periódico de Hearst. Hearst hace una campaña dirigida a convencer al público americano que los españoles estaban haciendo salvaje en Cuba y que tenían que entrar a salvarlos. ¿Por qué? Porque eran de periódicos. Fundamentalmente por una mentalidad absolutamente empresarial, por gran miedo. Aquí tenemos al acorazado Maine cuando entra en el puerto de La Habana y Hearst manda a un enviado suyo, Frederick Remington, que era un ilustrador, un fotógrafo, y le dice, bueno, tú ve preparando las fotos de la guerra. Y hay un telegrama que contesta el señor Remington y dice, aquí no hay guerra, quiero volverme, aquí no pasa nada. Y Hearst le contesta cuando dice aquí, usted ponga las fotos que yo pondré en la guerra. Y lo obligó a quedarse. Y efectivamente, 2 meses después empezó la guerra. ¿Cuándo? Pues cuando el acorazado Maine estalla y se hunde. Entonces, automáticamente los periódicos de la época, pues, hacen, aquí tenemos el rival de Hearst, el rival en el tema de vender periódicos, pues el editorial de la misma, la guerra contra España. Aquí tenemos el The World, que era el periódico de Pulitzer. Vemos el acorazado Maine, vemos ahí el tremendismo de la explosión, tal. Bueno, pues, efectivamente, al final consiguieron que estallase la guerra sobre la excusa de que los españoles habían volado el acorazado. Bueno, en el año 76 el almirante Rickover era el padre de la flota nuclear norteamericana, un señor de un prestigio extraordinario, y cuando se retira dice, voy a demostrar que los españoles hundieron el Maine, ya está bien de dudas. Y hace un estudio y llega a la conclusión de que el Maine se hundió por una investigación interna y que además la flota norteamericana lo sabía. Y lo sabía sin ninguna duda desde el año 1902, que sacaron el Maine y lo estudiaron al pelo. Pero fue una información que se tapó. ¿Vale? Bueno, ¿qué podemos aprender de esto? Primero, perdón. Vale, es igual, lo cuento. ¿Qué es lo que podemos aprender? Primero, aquí la desinformación se dirige hacia la población propia. Habíamos dicho que yo hacía desinformación hacia el enemigo y hacía información pública hacia la población propia. Bueno, eso sí, la información pública va con mis intereses. ¿Y si no va? Desinformo a mi público. ¿Quién podía desinformar en la época? Como ha dicho Ramón, el que tiene una prensa. Los medios de comunicación representaban una inversión inmensa. Había que tener una cantidad de medios brutal, una red de distribución impresionante. ¿Quién tenía al alcance desinformar? Un núcleo pequeño, muy pequeño, de gente con mucho dinero, que eran capaces de tener un medio de influir sobre la opinión pública. Primero, barrera de entrada muy alta, mucho dinero. Como consecuencia, vemos que Pulitzer y Hearst, que eran los dos grandes propietarios de periódicos, tienen la misma línea editorial. Es decir, todo el canal de comunicación está controlado. Hemos visto al señor Remington que dice que aquí no pasa nada, le dicen a callar y sacar fotos. Y eso es lo que hace. Es decir, como decía un amigo mío francés, dice que en realidad que en Francia no existe la libertad de prensa, existe la libertad de empresa.
Pues es lo que estos señores tienen una línea editorial y todos sus periodistas hacen lo que les dicen. Es decir, ¿había necesidad de engañar a los periodistas? Obviamente no, iban todos en medio. ¿La verdad es importante? No. Ha dicho el señor Guest que publica esto, y esto se publica. ¿Vale? Y el objetivo es mi población. ¿Vemos aquí algo dirigido para convencer a los españoles de que somos malos, desanimarnos? No. Va dirigido a su propia población. Y el elemento clave aquí es que ellos controlan todo el canal. No hay nadie que sea capaz de contradecirles porque tienen el poder en las manos. No hay nadie que sea capaz de llevarles la contraria. ¿Vale? Bueno, ahora más casos. La guerra de Yugoslavia. Vamos a saltar en el tiempo y nos vamos a los años. La guerra de Yugoslavia. Habíamos dicho que antes lo importante era controlar el canal. ¿Qué hacen los yugoslavos? Todos, en todas las diferentes repúblicas. Primero, controlar los medios. La primera es muy fácil. ¿Por qué? Porque había muchos medios estatales. Sin embargo, ya empezado a aparecer medios semipúblicos. Bueno, pues lo primero que hace es una legislación que restringe de expresión. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, hay los directores de dos periódicos, estos semipúblicos, los condenan a 6 años de cárcel por un grave delito. Informando de estudios en Kosovo, hablan de que había habido 6 personas ligadas al movimiento independentista kosovar que habían muerto, en lugar de decir que eran 6 terroristas, que era lo que mandaba el gobierno. Es decir, personas en lugar de terroristas que caían 6 años de cárcel. A partir de ahí todo el mundo ya decía terroristas, no decía personas. Hay que deshumanizar al enemigo. Segundo factor, hemos visto la foto que ha puesto esta mañana Ramón, que se veía al español que era un gorila difícilmente considerable humano, con las manos ensangrentadas encima de la tumba de los marinos de Maine. ¿Vale? Pues bueno, antes de la guerra, mucho antes de la guerra, los croatas, para los serbios pasan a ser ustachas. Los ustachas eran los guerrilleros croatas que habían luchado del lado de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Ya no se habla de croatas, se habla de ustachas, siempre. Hay que recordar que en esta época los serbios sabían que sus padres, sus abuelos, se los habían cargado a los ustachas. Y al mismo tiempo, los croatas, que no se quedan cortos, a los serbios se llaman chetniks. Eran los guerrilleros comunistas que habían luchado contra los alemanes y que habían masacrado periódicamente a los croatas. Deshumanizar al enemigo, también lo hemos mencionado mañana. A los musulmanes bosnios les decían de los dos bandos los turcos, para recordar que, bueno, que son los herederos, entre comillas, de la ocupación turca, que fue particularmente dura. Los turcos, hasta bastante entrado al siglo XIX, tenían la costumbre de empalar a los que se les oponían, algunos por delitos casi inexistentes. Bueno, pues estos son los herederos de los empaladores turcos. Deshumanizan al enemigo. Y luego, pues antes de la guerra, se van seleccionando cuidadosamente episodios del pasado. Se conmemoran matanzas de serbios por ustachas. Este es el aniversario de la matanza de tal, y cuentan con todo lujo de detalles como los guerrilleros ustachas arrancaron los ojos a los serbios, los metieron en un cubo y se los regalaron a Hitler. Caso que sí, que era cierto, pero está olvidado. Bueno, pues uno picotea en el pasado y siempre encuentra lo que busca. ¿Es mentira? No, no es mentira. Es verdad, pero no está la verdad. Es la biografía de Ante Pavelic, que era el jefe de los croatas, una biografía convenientemente adornada, subrayando su apoyo a Hitler, las batallas que había hecho, las cosas que hacía contra los serbios. Hacen una película nueva, remasterizada, sobre la batalla de Kosovo-Polje, que fue la batalla donde Serbia perdió su independencia frente a los turcos, donde hablan del heroísmo del príncipe Lázar y de toda la nobleza que cayó allí frente a un enemigo enormemente superior por salvar al mundo occidental. Es curioso. Y finalmente, cuando estalla la guerra, empiezan a crear, cuando estalla la guerra, justo acaba de que empiece la guerra, empiezan a crear historias radicalmente falsas, desinformación. Vamos a ver algunos ejemplos. El genocidio de Pakrac. Pues aquí hablan de que el 7 de marzo, dice que el periódico Vjesne Novosti, periódico estatal, radio estatal, televisión estatal, dice que 40 civiles serbios habían sido asesinados unos días antes en el pueblo de Pakrac, por fuerzas croatas. Hay 12 pueblos en Bosnia, bueno, en Yugoslavia, que se llaman Pakrac. En ninguno de ellos ha ocurrido nada. Pero cada uno de los que vive en Pakrac cree que es otro Pakrac. Mentira, completa mentira. Pero a la gente se lo dicen por radio, por televisión y por el periódico. Bueno, es difícil decir que no. La masacre de bebés de Vukovar. Esta es también muy bien. Que los croatas se habían cargado a 40 bebés serbios en Vukovar. Bueno, pues gracias a eso justificó una matanza que sí era real,
de croatas por parte de los serbios. Resulta que la matanza de los croatas había sido en represalia por esos 40 supuestos bebés que habían sido los serbios. Bebés que nadie había visto. Doctores monstruo de Prijedor, pues se acusa a los doctores croatas de Prijedor de una serie de delitos curiosos, por ejemplo, de esterilizar a las mujeres serbias para que no tuvieran hijos varones, de dar medicación equivocada a otros médicos serbios para evitar que atendiesen a las mujeres. Quizá el más sangrante es este de aquí, los Leones del Zoo, donde acusan a los musulmanes que echaron de comer a los bebés serbios, a los Leones del Zoo de Sarajevo. Bueno, todo esto son noticias. Otro, no lo he puesto aquí, pero otro conocido fue que habían entrado las fuerzas austríacas en un orfanato en Osijek, pueblo croata, en un orfanato de niños serbios, y se habían cargado a todos los niños. De esto eran noticias que estaban a la orden del día. Todo era mentira. Pero claro, tienen un control absoluto del canal. Radio, televisión, periódico y prensa. Y encima hablan de sitios que están muy lejos, o de sitios que se difícil identificar, con lo cual es muy difícil que nadie pueda rebatirse, ¿vale? Luego también hablan de un discurso que dio Franjo Tuđman, el jefe de los croatas, el 24 de mayo del 92, en el que supuestamente Tuđman declaró que Croacia quería la guerra. Fue primera plana en los periódicos serbios. El único detalle que fallaba es que Tuđman jamás dijo eso en ese discurso. Uno coge la transcripción del discurso y no lo dice. Sin embargo, ese fue el titular y eso fue lo que quedó. Un curioso ejemplo del uso del arte. A la derecha tenemos un cuadro clásico del arte serbio, que es un niño llorando encima del túmulo de su madre. A la izquierda transforma ese cuadro en una fotografía y lo venden como que es un niño que realmente está llorando porque han asesinado a toda su familia. Tiene toda la fuerza del cuadro original, que además en muchos casos a los niños les sonaba, porque un cuadro tiene en la escuela. Y sin embargo, es un cuadro que era de 1800 y pico y lo presentan como una foto real de algo ocurrido en la guerra. Bueno, puntos comunes con lo anterior. El objetivo es la población propia. Aquí ellos no buscan convencer a los croatas ni atacar, les da igual, quieren convencer a su población. ¿Por qué? Porque igual que pasa con los americanos, convencer a tu propia gente para que una buena mañana se levante y mate al vecino o mate al del país de al lado es muy complicado. No es fácil, eso hay que trabajarlo. Eso uno no consigue por la mañana coger y decir, ¡hala, vete y mata a los franceses! No. Eso requiere una cierta preparación y un trabajo. La autoridad que debe informar controla completamente el canal. Es decir, tanto en la América del siglo XIX como en la Yugoslavia de los años 90, toda la prensa va alineada y nadie disiente. La población no tiene forma de recibir una versión diferente. La versión que recibe es única, por lo tanto, la veracidad es importante. Los periodistas son cómplices, entre comillas, de la manipulación. Son simplemente empleados que siguen la línea editorial de su jefe y hacen lo que les dicen. ¿Tengo que mentir a los periodistas? No. Los periodistas están en el ajo. ¿De grado o por fuerza? Pero colaboran en la manipulación. Se apoya en la selección de hechos históricos previamente recordados, incluye atribución de declaraciones falsas, y las mentiras se atribuyen a gente anónima que es muy difícil de encontrar. Es decir, prácticamente no hay forma de desmentir la información. ¿Vale? Esto es común en los dos casos anteriores. Caso de Palestina. Aquí tenemos el caso del asesinato del niño Mohamed al-Durrah el 30 de septiembre de 2000, el segundo intifada. Vemos una secuencia de fotos. Si uno sigue la secuencia entera, aquí hay muchos agujeros en esta secuencia. Es un caso conocido, hay un realizador americano que hizo un reportaje que se llama Pallywood, de Palestina y Hollywood, donde cuenta pues, las incoherencias del caso. La verdad es que el caso tiene muchas incoherencias, muchas. No hay un atestado oficial, no hubo investigación, nadie encontró munición. Hay, desde otros sitios se graban los ángulos y se ve gente prácticamente camina sin miedo al lado, hay coches que circulan. Teóricamente, según el periodista, un fotógrafo palestino que trabajaba para France, pero era un fotógrafo palestino, es decir, que era parte en el conflicto. Dice que estuvo 40 minutos así. Pues, hombre,
Vamos a ver, uno ve la situación, que en un asedio, un salto de mucha gente al puesto de control legalí, es muy difícil creer que un control legalí esté 40 minutos disparando a un niño cuando tiene ahí un asalto de un montón de gente. Secundariamente, vamos a ver, si a la distancia a la que están no le dio el niño a la primera, es para meterle una paliza, porque están muy cerca. Es decir, hay muchas incoherencias, y cuando uno ve la misma imagen en todos diferentes ángulos, pues tiene serias dudas de que esto sea así. Sin embargo, lo que sí ocurrió es que levantó una ola de indignación tanto en el mundo palestino y musulmán como en Occidente. De hecho, es la imagen que ha quedado de la segunda intifada. Aquí tenemos el Reuters Gate, que es una serie de fotos que hizo un periodista, Adnan Hajj, es un libanés musulmán que trabajaba también para Reuters. Bueno, pues en un momento determinado hizo unas fotos sobre los bombardeo israelí sobre Beirut. Y alguien demostró que la foto estaba trucada con Photoshop. Es fácil de demostrar. Si uno coge la foto, ve que hay columnas de humo que son exactamente iguales, copiar y pegar. Y hay edificios que también son exactamente iguales, copiar y pegar. Para magnificar las destrucciones. A raíz de eso se empezó a investigar la foto de este señor. Reuters había colgado en su página web más de 800 fotos hechas por este señor, todas sobre el mismo tema, y encontraron que había una señora que un día le habían destrozado la casa y 2 meses después le habían vuelto a destrozar la casa. Pues tenía muy mala suerte, o era la misma señora haciendo diferentes papeles. Al final, Reuters decidió retirar toda la publicidad, todas las fotos que había hecho este señor. Vamos a ver. Aquí el destinatario no es la población local. La población local sabe perfectamente dónde han caído bombas y no en su pueblo. Les da igual lo que viene a la población local. Los objetivos somos nosotros, la opinión pública occidental. ¿Por qué? Hemos dicho que en la desinformación el objetivo siempre es el que decide. ¿Nosotros decidimos? Sí. Nosotros, con nuestro voto, decidimos nuestros gobiernos. Y nuestros gobiernos, en Occidente, deciden si apoyamos a Israel, apoyamos a Palestina, si la autoridad en Palestina recibe dinero o no. Nosotros decidimos. ¿El palestino me dice algo? No pinta nada. Con lo cual, ¿para qué le vamos a dar publicidad? Si este hombre, da igual que lo convenzamos. Primero, ya está convencido que es lo nuestro, pero en segundo lugar, lo que él diga es irrelevante. Y nosotros somos el objeto de la desinformación. ¿Quiénes somos nosotros? Los que votamos. Es decir, la desinformación afecta a las sociedades democráticas. Las sociedades que no son democráticas, la opinión pública es irrelevante, como aquí en la Edad Media. Con lo cual, ¿para qué vamos a hacer desinformación? En China, en Corea del Norte, absolutamente irrelevante. No sirve para nada, además de que es muy difícil. Aquí vemos otro ejemplo. Aquí hay una entrevista que supuestamente hizo el general Uzi Emirham, un general israelí, lo hizo Ariel Sharon en el año 56, donde Sharon hizo una serie de barbaridades que mataría a todos los palestinos, ¿qué tal? Esto se ha publicado, es un meme en internet, como para demostrar en su momento, en el tiempo de la segunda intifada, que Sharon desde pequeñito ya odiaba a los palestinos. La entrevista es falsa. Primero porque cualquiera que esté un poco en las Fuerzas Armadas sabe que un general no entrevista a un teniente coronel como el de Sharon, que no pintaba nada y nadie sabía que iba a ser presidente de Israel, menos publicó una entrevista que iba en contra de los intereses de Israel. Este general Uzi Emirham, nadie lo conoce. El tipo de lenguaje que se utiliza no es de la época. Por ejemplo, habla de palestinos cuando los judíos no hablaban de palestinos en esa época. De hecho, no hablan de palestinos hasta que no se crea la OLP. Habla de una serie de masacres. Bueno, tiene muchísimas incoherencias que para el que sabe un poquito puede llevarla a pensar que es falso. Pero sin embargo, para el que no sabe nada, pues lo acepta como un hecho más o menos cierto. ¿Por qué? Porque esto está dirigido a la población palestina. ¿Quién se lo cree? Y que se lo quiere creer. Sesgo de confirmación. Hay que darle al público lo que quiere. ¿Vale? Novedades. En este caso, el conflicto de Palestina, la opinión, el objetivo ya no es la opinión local, es cada vez más la opinión occidental. Porque nosotros, los que estamos aquí sentados, tenemos mucho más peso del que pensamos en el mundo internacional. Ahora cada vez más los conflictos son un teatro, que nosotros somos el público. Las guerras, los tiros pasan en el escenario, pero lo que importa es que el público le guste, y el público somos nosotros. Con lo cual nos tiene que vender un buen día. En este caso, la autoridad decide desinformar, solo controla parcialmente el canal. ¿Qué quiere decir eso? Que al periodista ya no es de los míos, entonces tengo que convencerle. ¿Y tengo que convencerle cómo? Engañándole. Tengo que darle noticias maquilladas, falsas, creíbles, pero que él pueda comprarme. Porque ya no, en los casos anteriores el periodista
era de los míos y estaba en el bando de la desinformación. Ahora no. Ahora Reuters o France 24, bueno, los puedo engañar, pero los he engañado. Estamos en un caso de información errónea. Ellos han emitido una información que creen que es cierta porque los he conseguido engañar. Pero yo, que soy el que desinforma, ahora tengo que crear una situación suficientemente creíble como para engañar al periodista enemigo. Perdón, al periodista al que quiero engañar. Parte de los periodistas son cómplices, los que se hacen las fotos, pero los medios no. Y luego todo además, bueno, deshumaniza al adversario, etc. Fijaos que hay un caso curioso, que esto ha ocurrido entre la mayoría de la gente, se lo he dado 20. El periodista es parte del canal. Si yo no controlo el canal, tengo que engañar al canal para que pase mi mensaje. El oficio de corresponsal de guerra siempre ha sido peligroso, pero en realidad el corresponsal de guerra ningún bando lo quería matar. ¿Por qué? Tengo que engañarlo, tengo que seducirlo. Por eso había entrevistas arriesgadísimas a terroristas o a gente que está en situaciones complicadísimas o que es casi imposible llegar, pero el periodista llegaba. ¿Por qué? Necesito el canal. Tengo que seducir al periodista, tengo que convencerle para que mande mi mensaje, porque es la única vía que tengo para mandar el mensaje. ¿Me interesa matar a un periodista? No. Al revés, me interesa que se vaya contento, que sea de los míos, que compre la mercancía que yo le vendo. Y esto ha sido así hasta hace poco. Veremos que ahora estamos en una situación de cambio bastante radical. Wagner en Mali. En el caso de Gossi, ahí aparece un Twitter que manda este tal Día Diarra, uno de ellos, donde habla de que después de que Francia abandonó una base en Mali, aparecen un montón de cadáveres, supuestamente los han matado franceses. Los franceses, que se olían la tostada, reaccionan y publican poco después un vídeo donde se ve a los mercenarios de Wagner rellenando previamente la fosa de cadáveres. ¿Qué estamos? En lo mismo que hemos visto de la situación en Palestina. Aquí, Wagner o Mali no controla el canal, tiene que crear una historia que los periodistas le compren. Claro, yo no puedo, si yo controlo el canal, yo no hace falta que mate a nadie. Cojo a cuatro y digo, tumbaos un rato de hacerlos muertos. O grabo, y luego vais a casa. Pero ahora tengo que hacer una historia creíble. Esto yo quiero que sea objeto incluso, si es posible, de una investigación internacional. ¿Qué tengo que hacer? Pues estoy hablando de cadáveres de verdad. Porque luego hay una investigación y yo quiero echar culpa a franceses. Y además los mato con armas francesas, para que no haya problemas con el calibre. Y luego tengo que encontrar testigos que juren que han visto a los franceses haciéndolo. Tengo que crear una escenografía. Tengo que engañar al periodista, tengo que engañar a los medios. ¿Vale? Vale. En este caso el objetivo ya solo es la publicación. Claro, en un pueblo donde has ido al pueblo, has vaciado el pueblo, te has cargado a la gente y los has enterrado allí, ahora explícales que no, que los malos son los franceses. Pero eso la autoridad que quiere desinformar solo contra parcialmente el canal. Tiene que crear un explicación. Y ahí los periodistas sí que son inocentes. Vuelvo a decir lo mismo. ¿Qué tienen que hacer? Seducir al periodista. Si un periodista se deja caer por allí, le van a poner la alfombra roja y le van a explicar con testigos qué malos son los franceses. Pero el periodista va a informar honestamente de lo que ve. Con lo cual tiene que convencerlo de lo que les interesa convencer. ¿Vale? El periodista es un elemento clave que es parte del canal de comunicación. Si el periodista me falla, se me hunde el chiringuito, no me sirve nada lo que estoy haciendo. Vamos a entrar ahora en una parte un poco curiosa, porque claro, hemos dicho que hay que crear historias que el periodista se puede hacer. Bueno, pues, primer cambio, importante. Con Internet, que es el gran cambio radical que ocurre ahora, fijaos que habíamos dicho que antes un periódico como los de William Hearst costaba una pasta. ¿Cuánto cuesta ahora salir a Internet? Nada. La barrera de entrada de los medios de comunicación, que era brutal, ya no está por los suelos. Pero es que además había otro inconveniente. Hearst podía publicar lo que quisiera en Nueva York. Imaginaos que quiere hacer un periódico para poner los periódicos españoles y distribuirlo en La Habana. ¿Le hubiera dejado el gobierno? No, lógicamente no. Con lo cual, el alcance está limitado territorialmente. Se inventa la radio. Y ahora emitimos la radio. ¿Cuánto alcanza la radio? Durante la Guerra Fría estaba todo el telón de acero lleno de emisoras de un bando y de otro que echaban allí mensajes. La Voz de América. ¿Cuánto lleva la Voz de América? ¿20, 25, 30 kilómetros? Aquí en España, en el Pirineo, se emitía contrafando. ¿Cuánto llegaba? Lo que llegaba. Y lo mismo con la televisión. Es decir, el alcance era muy limitado y los gobiernos tenían mucho poder. Yo podía irse en mi país si quería. ¿Y ahora con Internet? Ahora con Internet el alcance es instantáneo, global y me cuesta lo que me cueste el smartphone. Bueno, eso es un cambio radical. ¿En qué sentido es un cambio radical? Primero, en que si yo ya tengo el control del canal,
¿Para qué necesito al periodista? Antes yo quería seducir al periodista. Pero el periodista resulta que ya no es que sea un testigo favorable, es un testigo incómodo, porque igual descubre que lo que está haciendo es mentira. Entonces yo antes quería seducir al periodista. Ahora solo me interesa que el periodista venga si lo que yo tengo de verdad va a mi favor. Si yo he preparado una historia como la de Wagner, que es mentira, ya no me interesa que venga un periodista, porque le motiva en la manta. ¿Me interesa ahora cuidar al periodista? Pues bueno, bastante menos. ¿Por qué cuido yo al periodista? Pues fundamentalmente porque lo hemos visto antes, porque la fiabilidad de los medios todavía es alta. Si esa fiabilidad va bajando, cada vez tendré menos interés en cuidar al periodista, porque cada vez saca menos rendimiento. Y sin embargo, sigue siendo un testigo. Vamos ahora con lo de los deepfakes, que son estas inteligencias artificiales que son capaces de crear un vídeo haciendo que un señor diga lo que no dice o haga lo que no dice. Esto tiene sus inconvenientes. Primero, hace falta un actor que imite los movimientos de la persona que quiere imitar para que el ordenador aprenda. Tengo que alimentar, es una inteligencia artificial que se alimenta con base de datos. Tengo que alimentarle con miles de imágenes, miles de palabras, muchas horas para que la inteligencia aprenda. Y cuando ya ha aprendido, pues entonces es capaz de hacer un vídeo más o menos donde yo puedo conseguir que cualquiera diga lo que quiera. ¿Vale? ¿Es posible hacerlo? Bueno, ahora mismo, para alimentar una inteligencia artificial con miles de imágenes de alguien, necesito miles de imágenes de alguien. ¿Con quién puedo hacerlo? Tom Cruise, Obama, con miles de imágenes. Aparte son estos medios muy potentes. Necesito un actor que lo imite. Muchas horas de grabación. Esto no es fácil. Es posible, pero no es fácil. La verdad es que, como todo, la tecnología avanza. ¿Qué tipos de deepfakes hay? Los vídeos. Bueno, pues hay un montón de páginas de estas de vídeos que ya permiten intercambiar caras con rostros de vídeos existentes. Yo puedo salir como Superman volando, o como me dé la gana, animar fotos de familiares fallecidos, imponer tu cara sobre la imagen de cualquier actor de Hollywood, subir fotos, estas hay sobre todo de mujeres para hacer películas porno. Eso está en internet, lo puede hacer cualquiera, con mejor o peor resultado. Tenemos la ventaja que tenemos es que todavía son muchos. Todavía. También se puede hacer imitación de voces, lo mismo. Tú puedes hacer, crear páginas que imitan voces de otra gente. Yo puedo hacer que un actor famoso diga una frase que yo le escriba. Yo escribo una frase y sale Tom Cruise diciendo lo que yo le he escrito. Por eso es lo mismo. ¿Cómo aprende esta inteligencia artificial? En muchas horas. Entonces, puedo imitar voces de gente a la que tenga unos registros enormes. Y aún así, tarda su tiempo. Y la flecha está mal, crea imágenes. ¿Para qué quiero crear imágenes de personas que no existen? Porque una forma de comprobar en la inteligencia artificial que un perfil es falso es buscar la imagen y ver si de repente la imagen que yo digo que soy fulanito de copas, licenciado en tal, resulta que no, que descubre Google que no, que es una imagen de la graduación de la 4ª promoción de la universidad de tal, con lo cual ya sé que el perfil es mentira. Bueno, pues yo creo imágenes de gente que no existe y ahora busca tú otra imagen de este. Con lo cual es una forma de saltarse a nivel de seguridad. Y la última, de generación de texto, es enseñar a una inteligencia artificial a generar textos sobre un tema determinado. ¿Para qué se usa? Eso en guerra electrónica se llama una perturbación de barrera. Yo ahora, por ejemplo, puedo hacerle que cree millones de mensajes sobre un tema, de tal forma que cuando yo busque información sobre ese tema, la información real está escondida entre millones de informaciones falsas o irrelevantes. Yo ahora quiero, por ejemplo, buscar cuál es la situación de los uigures en Xinjiang. Bueno, pues puedo encontrar millones, en plural, de textos donde me cuentan que Xinjiang es una magnífica región agropecuaria que hay en China, todo tipo de paisajes en Xinjiang, de las noches en Xinjiang, 1000 cosas. De los uigures, ni una palabra. ¿Por qué? Pues porque hay bots que se dedican a hacer estas cosas. Y entonces, ¿cómo esconde una manzana? En todas las manzanas. Como puede crear un carro de manzanas. Y ahora busco tu manzana. ¿Vale? Bueno, pues todo esto son cosas que se pueden hacer, pero todavía son complicadas. Consecuencias. ¿Por qué tiene éxito esto? Pues porque cada vez la verdad importa menos. Esto es de un informe de la Rand Corporation, es un think tank americano muy potente, donde habla que, bueno, que en la opinión pública norteamericana, en su caso, pues la verdad va cayendo de interés. Primero, porque hay esa polarización se traduce en que hay más de una interpretación de los mismos hechos. Y llega un momento en que las interpretaciones son tan distintas que la gente no sabe qué quedarse y no se queda con ninguna.
cada vez más se le da importancia a la opinión más que a los hechos. Como también ha dicho esta mañana, estamos en ese mundo, Juan Miguel, estamos en segunda época romántica. Los sentimientos tienen más peso, que los hechos. Y es verdad, estamos en esa situación. Se usa historias sentimentales y además corroborar hechos es pesado, es largo y requiere mucho tiempo. Y vivimos en un mundo muy rápido. Sin embargo, los sentimientos son instantáneos. Luego, tendemos a elevar la anécdota a categoría. Los chinos son muy malos porque yo tuve un vecino chino y el tío no saludaba nunca, era muy desagradable y no se duchaba. Elevo la anécdota personal a categoría, pues cada vez somos más cercanos a eso. Y encima los memes lo difunden, porque ese meme que mando yo se difunde cada vez más, con lo cual mi mensaje se repite muchísimo. Y luego, un problema grave que aceptan los periodistas es que, claro, si no me puedo fiar de nadie, tampoco me puedo fiar de los medios de comunicación. Con lo cual, los medios de comunicación, que tradicionalmente eran elementos a los que se presuponía la verdad, están cayendo de importancia. ¿Por qué? Porque ahora mismo yo puedo publicar un vídeo, pero si automáticamente me dicen que el vídeo es falso, hay alguien que lo desmiente, llega un momento en que la gente no sabe qué quedarse. Y que no sabe qué quedarse quiere decir que la media de aprobación o de credibilidad de ese medio de comunicación baja. Aquí tenemos la definición de posverdad. Vamos a entrar en ello ahora. ¿Para qué se puede utilizar los deepfakes? Primero, para manipulación de elecciones. Lo hemos visto en Estados Unidos, se habla del Brexit, se habla de muchos casos. Es cierto, es muy fácil. Yo puedo poner un candidato diciendo lo que yo quiera. Si yo puedo hacer un vídeo de un candidato diciendo o haciendo cualquier barbaridad, lo filtro a esas elecciones. Y mientras el tema se aclara o no, el voto ha pasado y yo, como ha dicho José Luis, hombre, en unas elecciones reñidas, pues igual me llevo el gato al agua. Exageración de divisiones sociales. Aquí hay muy poco que hablar. Efectivamente, aquí los deepfakes, los mensajes falsos, me permiten crear noticias que vayan en favor de esa polarización. Aunque sean completamente falsas, yo estoy creando un discurso que crea polarización. Y es muy fácil hacerlo, porque ahora mismo si yo tengo suficiente, puedo tener a cualquier líder político diciendo lo que yo quiera. Desprestigiar institucionalidad y autoridades. Yo puedo sacar esas imágenes de un policía aceptando un soborno, de un juez hablando de sentencias injustas, y lo puedo crear. Y finalmente, ¿qué ocurre? Que si yo puedo crear todo este tipo de cosas, ¿qué le queda al periodista? ¿Cómo puedo demostrar que algo es verdad si se puede crear todo? ¿Cómo demuestro yo que un vídeo es cierto si soy capaz de crear cualquier vídeo haciendo cualquier cosa? Bueno, pues eso implica que se socava nuevamente la credibilidad de los medios tradicionales. Soluciones, pocas. Y más cuando esto ocurre. Esto ahora mismo hace falta unos medios, muchos meses, miles de horas de grabación, una inteligencia artificial que trabaja mucho, pero esto, y los informáticos lo saben, es muy difícil ponerlo por el campo. Y esto llegará. ¿Cómo vamos a luchar contra esto? No lo sabemos. No tengo ni idea. Ahora mismo es un terreno absolutamente desconocido. Pero llevamos este camino y hay que prepararse para ello. Bueno, y esto no se queda. Vamos a entrar ahora en casos, en operaciones. Son distintos. Hemos visto hasta ahora cómo se puede utilizar desinformación para influir sobre la opinión pública occidental. ¿Qué ocurre en operaciones? Primero, los ejércitos son mucho menos permeables a la desinformación. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque la mayoría de los soldados no tienen acceso a la información, y menos en la guerra. Pero en segundo lugar, porque un señor que está preocupado porque no lo maten en la próxima media hora, tiene bastante menos interés en crearse un meme o en consultar una tontería en el móvil. ¿Dónde ocurre la desinformación? Vamos a ver algunos casos históricos donde la desinformación ha tenido éxito. El primero es la rebelión de los cipayos. Los cipayos eran soldados de la Unión India, eran soldados que trabajaban para la Compañía Británica de las Indias Occidentales. Era un ejército, una compañía privada. La compañía alquilaba o contrataba oficiales británicos y tropas y suboficiales locales. Aquí vemos una foto con unos cipayos que están todos aquí alrededor y aquí en medio hay vale. La compañía pues tenía que hacer su balance de cuentas y cuando las cosas iban mal pues empezó a apretar con el sueldo de los cipayos, los empezó a mover a sitios que no les gustaban, empezó a usar mucho el poder y entre otras cosas pues hizo una ley donde si en un reino de la India moría el Maharaja sin un sucesor varón, quien heredaba de la compañía, hizo una serie de injusticias que calentaron mucho el ambiente. Y en un momento determinado los príncipes supervivientes pues empezaron a intentar luchar contra la compañía. Y una forma que encontraron fue atacar a su base de poder, que eran los 200 principales que trabajaban para la compañía. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues en el año 57 cambiaron el fusil.
y los británicos hicieron un fusil nuevo, que es el Lee Enfield, que tenía como particularidad que la pólvora, este es un fusil que echaba la pólvora y luego la bala. La pólvora venía envuelta en un cartucho encerado. ¿Por qué? Porque antes cada uno echaba la pólvora a ojo y había uno que disparaba mucho, otro poco, otros explotaban en la cara. Entonces dijeron, no, vamos a normalizarlo, un cartucho encerado con la cantidad exacta de pólvora. Y lo que hacía el reglamento es que se mordía la pólvora, se mordía el cartucho de papel, se echaba la pólvora y luego la bala. Alguien extendió el rumor de que el cartucho encerado realmente la cera que tenía era, según fuera una unidad musulmana o una unidad hindú, era grasa de vaca o grasa de cerdo. Y que lo que pretendían los británicos es que fueran al infierno. Porque claro, al contaminar tú con grasa de vaca, si eres hindú, o con grasa de cerdo, si eres musulmán, estás condenando tu alma inmortal. Eso fue un rumor. Fue un rumor que se extendió como la pólvora. Decía Clausewitz, nos creamos lo malo antes que lo bueno. Muy probablemente, porque no sabemos con seguridad, pero muy probablemente lo que utilizaban los británicos era cera de abeja. Porque en la época la ganadería no estaba como ahora y como el carne no hubo. Pero sin embargo, tuvo éxito el rumor. Tuvo éxito y desencadenó una serie de rebeliones que los británicos pudieron apagarlas gracias primero a que las rebeliones se fueron extendiendo muy lentamente, porque esto se extendía como rumores y es un paso muy grande. Entonces, desde que el rumor se extendía de una unidad a otra, pasaba un cierto tiempo. El ejército británico tenía 20.000 soldados y 20.000 soldados tuvieron que ir apagando una tras otra las sucesivas rebeliones de los cipayos. Bueno, cuando al final acabaron con las rebeliones, lección que quería sacar de esto, la importancia del rumor. Cualquiera que haya estado en África sabe la importancia del rumor. El rumor es fundamental. Además la gente se lo cree a pies juntillas y se extiende a una velocidad espantosa. Siempre y cuando el rumor sea lo suficientemente escandaloso, escabroso o impresentable como para que la gente lo use. Pero, vuelvo a decir lo mismo, tiene que ser un rumor que la gente esté dispuesta a creer. En África, por ejemplo, mi experiencia personal allí, y aquí está Dionisio, que conoce el tema, allí los africanos en muchos casos no entienden por qué Europa o los europeos, las ONG, les ayudan. Porque aquí es un país muy pobre y nadie da nada gratis. Entonces, ¿por qué esta gente viene aquí a darme nada gratis? Entonces ellos están toreando los vueltas. Entonces están convencidos de que de alguna manera les estamos robando. Porque si no, no está bien. Entonces, cada vez que hay un romano donde justifica que podemos robarles de alguna manera, se lo crea prejuicios. Ah, era esto, ya lo decía yo. Entonces, periódicamente, con motivos de lo más variado, hay disturbios, revueltas, altercados, hay muchos. ¿No? Esto es lo mismo. Ellos estaban convencidos de que los británicos les estaban engañando y alguien les dio un rumor que les gustaba. Los británicos se salvaron porque el rumor se extendió despacio. En la época, el canal eran estos gente que expandía rumores, que eran comerciantes, mercaderes, viajeros, iba lento. Ahora, en África no hay nadie que no tenga uno de estos. La difusión de rumores es instantánea. Y se inflama todo en segundos. Control del canal. Vale. Los británicos, cuando acabaron con esta, dijeron que una de las cosas que había que hacer era darle al público lo que quiere. Bueno, hay que conocer qué es lo que quiere el público. Hay que conocer cuáles son los resortes morales que hacen que uno se active en un sentido o en otro. Fijaos que los británicos, que muchas veces nos dan lecciones de derechos humanos, fijaos cómo acabaron con la rebelión de los cipayos. Cogieron a los rebeldes, los ataron a la boca de un cañón y dispararon. ¿Por qué? Porque para las tribus locales de la India, para ir uno al cielo, tiene que ir en unas condiciones medio decentes. Si uno va a cachitos, no va al cielo. ¿Qué están haciendo los británicos? El que se rebela contra nosotros no va al cielo. Fijaos la cantidad de público que hay. Bueno, pues en estas hubo tantas como prisioneros de cielo. Al público hay que darle lo que quiere. Esto es una medida, esto es una muestra de comunicación. Muy vestimos salvaje, pero son muestra de comunicación. ¿Qué es lo que asusta a esta gente? Esto. Características. Perfecto conocimiento de la cultura público objetivo. Tanto el que expandió el rumor como la represalia británica parten de conocer muy bien qué pensaban los cipayos. Y luego el sesgo de confirmación. Los británicos estaban muy descontentos con el gobierno británico y les dieron un motivo para quejarse del gobierno británico. Y finalmente, el rumor es muy destructivo y se extiende como la pólvora. Este es otro ejemplo distinto. Aquí vemos la batalla de Francia del año 40. Esto es una cosa que ocurre mucho en las operaciones militares. Hemos dicho que en las operaciones militares, en general, si podemos utilizar la información, ¿para qué vamos a utilizar la desinformación? ¿Por qué? Porque la desinformación hay que crearla. Y es cosa. Y además, volveré a decir el sesgo de confirmación. Hay que darle al público lo que quiere.
Bueno, en el año 14, aquí a la izquierda, el ejército alemán atacó a Francia a través de Bélgica. Bueno, pues en el año 40, los generales franceses creían que el ejército alemán iba a volver a atacar a través de Francia. ¿Qué hicieron los alemanes? Bueno, esto es lo que quieren creer, esto lo vamos a dar. Y efectivamente, iniciaron su ataque a través de Bélgica, como esperaban los franceses. Una repetición de lo que habían hecho en el año 14. Claro, para dar la impresión de que vas a atacar por ahí, tiene que atacar por ahí. Entonces tiene que ir una realidad, claro, para sin duda que vas a atacar con 2 divisiones acorazadas, pues te falta, ¿qué mejor que 2 divisiones acorazadas? Hay quien tiene 2 divisiones acorazadas. Claro, montaron una operación muy grande, que es esta que aparece aquí, para convencerles que iban a repetir. Y cuando los franceses concentran todas sus fuerzas en Bélgica, rompieron el frente del Sedan y les envolvieron. ¿Qué es lo que han hecho? Sesgo de confirmación. ¿Qué quiere creer mi enemigo? Esto le doy. ¿Lo he desinformado? Bueno, yo he atacado efectivamente por Bélgica. Luego es verdad que he atacado, pero no es toda la verdad. Entonces, lo que mejor funciona es una media verdad. Porque además te ahorra el problema de crear mentiras. Siempre se puede crear mentiras, pero son costosas. Vamos a otro ejemplo. Cuando los norteamericanos van a desembarcar en Normandía en el año 44, van a desembarcar aquí, que está Normandía, pero a través de las comunicaciones que les cogen los alemanes, descubren que Hitler cree firmemente, en contra del criterio de sus generales, que van a desembarcar por el paso de Calais. Claro, los generales intentan convencerle que no, que el paso de Calais no es el mejor sitio, que van a desembarcar en Normandía o en Bretaña, y que lo que quiere hacer es fortificar Normandía y Bretaña. Pero Hitler quiere el paso de Calais. Y los aliados dicen, ¿quieres el paso de Calais? Pues vas a tener el paso de Calais. Entonces, claro, podían haber hecho como los alemanes en el 40, intentar un desembarco aunque fuera flojito en el paso de Calais. Pero hacen otra cosa. Cogen al general más popular que tenían, que era Patton, que era muy popular, pero está castigado porque le había dado un bofetón a un soldado antes de combate, que cosa que había estado en Estados Unidos, está un poco apartado. Y le crean una unidad de mentira. El primer grupo de ejércitos norteamericanos. ¿Qué es una unidad de mentira? Unidad de mentira. Crean un montón de gente que simula cuarteles generales de las unidades con radios que emite mensajes todos los días pidiendo raciones, gasolina, todo lo que sea el tráfico normal de una gran unidad por radio. Pero allí no estaba más que el tío de la radio leyendo lo que le habían dicho que leyera. Allí no había unidad. Disfrazan a soldados de reemplazo de generales y les hacen dar entrevistas de prensa. Patton va a revistar tropas que no existían. Hacen señuelos, carros de combate inflables, aviones inflables, y cuando los alemanes lanzan algún avión de reconocimiento, los detectan por el radar y dicen, viene uno solo viene a atacar, viene echado por ti, pues déjale que pase. Y dejan que pase y saque fotos de ese ejército que era de mentira. Entonces, cuando empieza el desembarco de Normandía, sigue habiendo fotos de miles de carros inflables enfrente del paso de Calais. Y Hitler sigue convencido de que van a atacar por el paso de Calais. Gran mentira. Y efectivamente, el desembarco de Normandía se produce como se produce, y los alemanes siguen teniendo la mayoría de su ejército esperando en Calais hasta que fue demasiado tarde. Bueno, ¿qué tiene esto de curioso? Lo primero, el sesgo de confirmación. Hay que darle al cliente lo que quiere, pero para eso hay que saber qué quiere el cliente, ¿vale? Luego, pues bueno, un problema. Crear una ficción es muy caro, es muy complejo y hace un esfuerzo muy grande. ¿Es posible hacerlo? Sí, pero es muy complicado. Ahora, se puede hacer, pero vuelve a ser lo mismo. Caro, complicado y siempre tienes el riesgo de que te descubran. Entonces, siempre que se puede, pues mejor, en lugar de utilizar una mentira, irse a una media verdad, como en el año 40, ¿vale? Esta es una foto pequeña que vamos a meter aquí. Esta es una foto muy famosa, premio Pulitzer del año 69. El fotoperiodista Eddie Adams graba el momento en que un general subvietnamita le vuela la cabeza a un prisionero. Una de las fotos más influyentes de la guerra de Vietnam, sin duda ninguna. Y fue una foto que levantó furor en la opinión pública norteamericana y demostró que estaban apoyando a los malos en Vietnam. Sin embargo, el fotógrafo Eddie Adams se arrepintió siempre de esta foto. Siempre. Hasta el último momento. Llegó a decir que el día que sacó esa foto murieron 2 hombres, el prisionero y el general vietnamita. El general vietnamita era un hombre muy querido de sus soldados
Y Adi Adams sacó, no esa foto, una serie de fotos muy grandes. Lo que no dice esta foto es que el prisionero había asesinado a toda la familia de uno de los colegas del general vietnamita, incluyendo a una de sus hijas de 2 años. Y venía a demostrar el lugar donde estaban los cadáveres, donde además se tomó con bastante cachondeo la pena del general. El general se cruzaron los cables, sacó la pistola y se lo cargó. Bueno, esa es la historia completa. Como decía Adams, la fotografía es selectiva. Aísla un momento. Eligiendo la fotografía, elijo el mensaje. ¿Esa foto es mentira? Yo desafío a cualquier fact-checker a que diga que esa foto es mentira. Sin embargo, si yo publico esa foto o publico la foto de la familia asesinada, el mensaje que transmito es completamente distinto. Las dos son verdad, sí. Las dos hablan del mismo hecho, sí. ¿Quién determina qué mensaje mando? ¿Yo o el que la publica? Con lo cual, la mejor mentira es una media verdad. Una verdad que yo elijo en lo que me conviene. Y esta verdad pasa todos los filtros que haya contra la desinformación. Porque es verdad. Pero no es toda la verdad. Otra cosa, el enorme poder de la imagen. Uno puede escribir un artículo sesudo explicando lo que le dé la gana. Si no sesudo, un tuit, que no dé mucho tiempo. Nada como una imagen. Hay estudios que demuestran que las imágenes se retuitean o se transmiten hasta 10 veces más que los textos. Las imágenes tienen un poder inmenso. Y eligiendo la imagen, doy un mensaje mucho más poderoso que con las palabras. Hay que elegir la imagen. Aquí tenemos otro ejemplo de la guerra del Golfo del año 91. Los norteamericanos me empiezan a lanzar encima de las unidades iraquíes unas fotos, unas octavillas, donde aparece un bombardero B-52 y un texto que dicen: mañana a las 10 van a venir 100 bombarderos y van a bombardear vuestras posiciones. Tienes hasta mañana a las 10 para ir, tú verás. Y efectivamente, al día siguiente, puntualmente a las 10, venían un chorro de estos y tiraban bombas como si era regalada. Cada cacharro de estos tenía 63 bombas. 100 de estos, pues multiplica. Y lo hacían. En un sector al frente. Lo arrasaban. Al día siguiente iban al sector de al lado. Tiraban las octavillas y al día siguiente venían los hoteles. Suma y sigue. Cuando llega el momento de iniciar el ataque terrestre, llegan los aviones, lanzan las octavillas, pero no es un bombardeo, sino que avanzan los carros. ¿Qué se encuentran? Nada. Eso tiene que ser. ¿Qué es lo que hemos hecho? Condicionar la conducta. Yo te estoy amaestrando, te estoy dando información como yo quiero. Fijaos que esto es una operación hecha con medios reales militares que no busca otra cosa que transmitir un mensaje. Aquí no es decir que la operación de información apoya a las operaciones militares. Aquí es la operación militar la que va en función del mensaje que yo quiero transmitir. Yo no funciona en narices. Cuando aquí uno de estos tirando bombas, cuando avanzan los americanos, ya no iraquíes. Se lo había dejado todo y se había ido. Una de las razones por las que tuvieron muy pocas bajas. Sierra Leona, año 2000. Allí los británicos intervienen contra una pandilla de gente particularmente desagradable, que era el Frente Unido Revolucionario. Esta gente que iba por ahí cortando manos y pies y esas cosas. Unos 25.000 combatientes, más o menos, de los que 11.000 eran niños. Allí había una fuerza de Comón, que es una serie de naciones del África Occidental, había una fuerza de Naciones Unidas, no consiguieron frenar al Frente Unido, a este Frente Revolucionario, y en el último momento Kofi Annan le pide por favor a los británicos que manden algo. Bueno, los británicos miran a ver qué tienen por allí suelto por los bolsillos y mandan lo que tenían, que era una pequeña unidad, un batallón de paracaidistas, unos 800 hombres, una batería de artillería por el puesto, 6 cañones, iban en un barco que tiene unos pocos helicópteros y algunos aviones de caza. Y dice, bueno, vamos a ver, aquí hay más de 20.000 cascos azules, 13.000 de COMOP, esta Asociación de Países del África Occidental, y no han parado a estos. ¿Qué vais a hacer vosotros, enemigos? Bueno, ya nos arreglaremos. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacen los británicos? A la derecha, cada vez que se encuentran con las guerrillas de estos, haga falta o no, llaman a los aviones y los aviones los bombardean a muerte. O si no, piden fuego de artillería. Aunque no haga maldita falta. ¿Por qué? Dice, porque además se había llevado poca munición, con lo cual se está agotando muy rápidamente. Entonces el embajador británico dice, pero tío, ¿qué estáis haciendo? Que se os va a acabar aquí la munición y van a venir los malos.
Déjanos que de esto saben. Los británicos para estas cosas son muy buenos. ¿Qué es lo que hacen? Pues llega un momento en que los guerrilleros del Frente Revolucionario Unido razonan que cada vez que ven un paracaidista inglés les van a caer bombas o artillería contra lo que no pueden hacer nada, porque no tienen ni armas antiaéreas ni forma de ayudarse con artillería. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que cada vez que ven un paracaidista inglés, huyen. Salen a toda la velocidad del mundo. Entonces los británicos, con vehículos sin blindar, como vemos a la izquierda, y llevando ostentosamente banderas y su boina de paracaidistas, se dedican a empujar en grupos muy pequeños a los rebeldes. Los rebeldes, cuando van en la boina de paracaidistas, les faltan pies para correr. Y lo que no consiguen los casi 30 millones de Estados Unidos, lo consiguen los 1.500 británicos. ¿Qué es lo que han hecho? Como antes, utilizo medios militares para mandar información al enemigo. La información que yo quiero, información falsa, porque además la batería de artillería llegó un momento que solo quedan 2 disparos por pieza, hasta que llegó más. Pero nosotros no lo sabíamos. ¿Desinformación? Bueno, desinformación o no. Porque lo que le estaba fallando era verdad, que el cálculo de artillería era un proyectil de verdad, no era desinformación. Lo que no sabían es que no había mucho más. Y con eso condicionan la conducta del enemigo. Yo puedo emplear medios militares para mandar el mensaje que a mí me convenga. Y en muchos casos un mensaje que vaya en apoyo de mis operaciones, para lo que yo no necesito, como en el caso de Irak, tirar octavillas. ¿Por qué? Pues porque los del RUF eran analfabetos, con lo cual las octavillas no les arreglaban cosa. Bueno, he adaptado el mensaje al destinatario. Bueno, características, pues, operaciones cinéticas, operaciones bélicas, de verdad, con finalidades psicológicas. Un gran éxito porque se ahorraron muchísimos medios y muchas bajas. De hecho, los británicos apenas tuvieron bajas en esa operación, mientras que las fuerzas de las Naciones Unidas iban a estar cercadas. En un caso, por ejemplo, una unidad hindú de 600 hombres estuvo cercada muchos días por los del RUF y tuvieron muchas bajas. Información es información. Lo que haga falta. Lo que haga falta. ¿Qué es lo que me utilizo yo? Lo que beneficie a mis intereses. Si tengo información, mucho mejor. La desinformación, hemos visto en el caso de Normandía, anda que no cuesta nada poner allí los carros inflables, que pase dejarle y tal, y siempre expuesto a que no aparezca un espía y me pille. Se ha visto una película que es El ojo de la aguja, es precisamente de eso, de un espía que descubre aquello mentira. Bueno, una película. Pero efectivamente, la mentira, aquí hemos dicho que la mentira tiene las paticas muy cortas. Bueno, pues eso es cierto. Entonces, si se puede evitar la mentira, mejor, porque eso tiene las paticas muy cortas y es fácil pillarlo. Es mejor la media verdad. La media verdad funciona de narices. Pero hay que saber hacerlo. Hay que saber. Vamos al caso de Ucrania. Fijaros en esta foto. Aquí aparece un carro destruido y una chica sacando fotos con el móvil. Eso es la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania es una guerra donde toda Ucrania tiene móvil. ¿Por qué? Porque Ucrania es un país donde el Estado desaparece. Bueno, cuando aquí crea un Estado de cero, uno puede decir, abrir una oficina en cada pueblo, o crear una aplicación de móvil y que la gente se conecte conmigo por el móvil, que es mucho más barato. Entonces, Ucrania es un país súper conectado. Y además, los ingenieros informáticos ucranianos son muy buenos. ¿Por qué? Porque tiene mucho mercado. Ucrania tiene aplicaciones para todo lo que podáis imaginar. Claro, aquí vamos al punto clave del asunto, que es lo que decía antes del control del canal. ¿Cuál es el canal aquí? Bueno, si yo tengo el móvil, lo cuelgo a internet, ese es el punto clave. Lo cuelgo a internet. ¿Cómo lo cuelgo a internet? ¿Quién controla lo que yo subo a internet? Esta chica tiene un teléfono móvil. ¿Cómo se conecta a este internet? A través de las torres de teléfono móvil. ¿Quién controla las torres de teléfono móvil? Las compañías de teléfono móvil. Vodafone, Movistar y tal. En caso de guerra, ¿quién controla el acceso a internet? El gobierno. Claro, el gobierno ucraniano dentro de Ucrania controla el acceso a internet. Vale. Los rusos, que no controlan el acceso a internet dentro de Ucrania, ¿qué esperábamos que hiciera? Que se cepillara el acceso a internet. Que donde viene una torre de telefonía, se la cepillara. Pero eso no ocurre. ¿Por qué? Pues porque los rusos, sus unidades, aquí esto nos gusta mucho poner simbolitos, a la izquierda es un batallón que es lo que utilizan ellos, y a la derecha es la gran unidad de ejército, que es el... Bueno, pues cada unidad está pensada para despegarse una serie de kilómetros de su vía superior. Aquí a la izquierda tenemos la unidad superior, a 30 o 40 kilómetros una unidad subordinada, a 20 o 30 de esta otra unidad subordinada, y a 15 o 20 otra unidad subordinada. Como un árbol muy grande, donde cada rama va a la anterior. Y las radios que tiene cada una está pensada para cubrir esa distancia y enlazarse con la de lado. Entonces, tiene esta unidad de aquí, que va a estar a 15 kilómetros de superior, ¿qué radio necesita? Pues una radio de alcance 15 kilómetros. Y esta de aquí, una que alcance 30, y esta de aquí, una que alcance 40. Y eso le doy. Y me voy a la guerra.
Pero los rusos son un ejército pobre. Y como son pobres, pues no tienen para todo. Entonces, ¿qué es lo que hacen cuando sale la guerra? Pues no montar sus niveles. Porque no tienen gente y no tienen medios. ¿Qué ocurre? Que de repente la distancia de 10-15 kilómetros se convierte en 60 o 85. Y cuando uno usa radio, la radio no llega. Ostras, ¿qué hago? ¿Qué es lo que sí llega? El teléfono móvil. ¿Me puedo cargar la red de telefonía móvil? ¿Y cómo hablo con mi jefe? Con lo cual, en lugar de cargarse la red de telefonía móvil ucraniana, intentan usarla. Una red de telefonía que controla el enemigo. Bueno, ¿qué ocurre con eso? Bueno, estos son problemas de radios. La guerra tradicionalmente, nosotros pensamos que era como si era la izquierda. Había un tío con dos radios tácticas. Pero cuando no puedo utilizar la radio táctica, nos vamos al caso a la derecha, al teléfono. Pues todo el mundo tiene teléfono. Diferencia, los ucranianos juegan en casa, controlan el canal, controlan el teléfono móvil y los rusos no. ¿Qué hacen entonces los ucranianos? Lo primero que hacen es cortar el roaming de los teléfonos rusos y los dejan sin teléfono. Joder, qué fames hemos hecho. Igual esto lo podemos sacar partido. Y efectivamente le sacan partido. Primero, cuando yo corto el roaming de los teléfonos rusos, fijaos en las imágenes que tenemos de la guerra de Ucrania. Vemos miles de carros rusos destruidos. ¿Y carros ucranianos? ¿Por qué no vemos carros ucranianos? Porque el que deja que suban imágenes son los ucranianos. Controlo el canal, con lo cual sube lo que yo quiero y lo que yo no quiero no sube. ¿Cómo? Teléfono ruso, no tiene acceso a internet. Y no puedo subir nada. Y si quieres acceso a internet, bájalo una serie, coge no sé cuántos kilómetros atrás hasta que llegues a una zona donde tienes internet propio y lo cuelgas. Eso sería mi cosa. De mi defensa pierdes. Con lo cual, ¿quién domina el canal? Ucrania, porque domina el canal, domina el acceso a internet. ¿No? ¿Que lo domina porque los rusos no pueden crear esa red de telefonía móvil? Bueno, los rusos están empezando a crear su propia red de telefonía móvil y extender su red de telefonía móvil y a cambiar la radio. Pero eso ya os digo. Durante todo este tiempo, ¿qué ha ocurrido? Que el canal lo han dominado los ucranianos. No solo eso, como los rusos no se podían cargar la red de telefonía móvil, han utilizado la red de telefonía móvil para seguir contactando con su población que se encuentra en territorio ocupado. Entonces, hay una serie de aplicaciones. Hay aplicaciones, por ejemplo, hay una aplicación que sirve para decirle al ayuntamiento dónde hay un bache o dónde hay un semáforo roto o una señal estropeada. Bueno, pues los ucranianos utilizan esa aplicación para que tú le sacas una foto al bache y esa foto iba al ayuntamiento. Ahora, en vez de sacar una foto al bache, le sacas una foto al carro ruso. Y esa foto va al estado de ucraniano, que ya sabe dónde está el carro ruso. Además, viéndolo, hasta lo identifica y sabe decir dónde es. Hay otra aplicación que se llama el Gisarta, que permite además que esa foto sea una petición de fuego sobre un objetivo. Con lo cual, tú no solo sacas una foto, sino que estás pidiendo a cualquiera que tenga alcance sobre el objetivo que dispare sobre el objetivo de los rusos. ¿Cómo lo consigues? Por el control del canal. El control es Internet. ¿Dónde controla Internet? ¿Qué es lo que hacen los ucranianos? Stalin. Estas son historias. Stalin se lo da nuestro amigo Elon Musk y les deja acceso a Stalin. Y entonces, donde los rusos se han cepillado las telecomunicaciones, despliegan estaciones Stalin. Características. Pues en el caso de los ucranianos utilizan todas esas ventajas tanto para mantener la cohesión de su población como para ganarse la poder occidental. Uno de los grandes problemas que tiene Ucrania es que nos tiene que demostrar que tiene posibilidades de ganar, porque si no, ¿quién va a apoyar a un caballo perdedor? Al revés, si queremos que Ucrania está perdida, lo que hace es firmar la paz ya, antes de que la cosa se estropee más. Ucrania nos tiene que convencer de que puede ganar. ¿Cómo lo hace? A través de toda esa campaña de publicidad que hace, que puede hacer gracias a ese control de la red de telefonía móvil. Los periodistas de aquí, ¿qué va a calcular? Ninguno. ¿Por qué? El gobierno coge las imágenes y las cuelga directamente. He puesto que son irrelevantes como tales, no es verdad. Lo que ocurre es que los que han hecho es ponerlos a filtrar lo que les manda la población. Y los periodistas lo que hacen es elegir de todo lo que les llega cuál es el mensaje que quieren mandar con directores que vayan a enviar. Pero artículos, alguno lee prensa ucraniana, pues sin embargo, las imágenes venden mucho. Una imagen de un carro ruso destruido, un vídeo corto de una emboscada, eso vende mucho. Y eso es lo que consiguen los ucranianos con ese control del canal. Deshumanizar al adversario. ¿Cuántas imágenes tenemos? Hace poco salió una de cómo fusilaban a un prisionero ucraniano, en vivo y en directo. Muy bien. ¿Ese vídeo es cierto? Probablemente sí. ¿Es el único que han fusilado allí? Seguramente no. ¿Que los ucranianos han fusilado a rusos? Probablemente sí.
¿Lo hemos visto nosotros? No. ¿Lo que hemos visto es verdad? Sí. ¿Esto es la verdad? No. Picoteamos la verdad que nos interesa. Y como yo controlo el canal, yo elijo lo que subo a internet y lo que no subo. Con lo cual yo domino el relato. ¿Vale? Y luego, bueno, ha habido de todo. Declaraciones falsas, historias de masacres que han sido difíciles de concluir. Y bueno, con esto vamos a terminar, si no se va a hacer muy largo esto. ¿Qué es lo que quiero deciros? Lo importante al final, hay muchas cosas. Y el control del canal es importante tanto cuando es esto, como cuando el canal son los medios. Porque vosotros sois el canal, o lo seréis en un momento determinado. Si a vosotros, si sois necesarios, os mimarán y os cuidarán. El riesgo está en que cada vez más está convertido en testigos incómodos. Y entonces a los testigos incómodos suelen tener una vida corta. Hay que saber qué papel queremos jugar. El canal puede ser un canal técnico o un canal humano. Pero el canal es fundamental. El que controla el canal, controla lo que llega al público. Da igual lo que pasa en un extremo o lo que pasa en otro. Da igual cuál es la realidad. Si yo tengo un filtro y filtro lo que yo quiera, la realidad es la que yo quiera. Lo que nos va a llegar a nosotros es lo que quiera el que puede filtrar el canal. Hearst tenía el filtro porque era el dueño de los periódicos. En Palestina, ¿qué hacen? Intentan engañarnos, igual que Wagner. ¿Por qué? Porque no lo controlan. Entonces tienen que conseguir hacer un mensaje que nos sea creíble a nosotros para que se lo compremos. Con Internet, el canal es este. Fundamental el control del canal, porque es lo que nos permite modelar la realidad a nuestro gusto. De parte de Mónica, muchas gracias. ¿Ya preguntas? Muchas gracias, general. Qué interesante es como que la historia se repite, porque los medios de alguna manera evolucionan, se tecnologizan, ¿no? Se implementa la expresión, pero al final las tácticas, las estrategias, las dinámicas son las mismas. El otro día, en general, explicábamos en clase de historia del periodismo toda la campaña del patriotismo exacerbado que la prensa española, en el marco de la guerra hispano-cubana, hizo en esos años. Y solo la prensa minoritaria, esa prensa obrera, anarquista, socializante, que tenía un eco minoritario ya a estas alturas, a finales del siglo XIX, en oposición a la no tan en exceso ideologizada prensa de masas, prensa informativa, pues hacían. Y los estudiantes se sorprendían de cómo en cabeceras implementadas de gran circulación en la España de aquellos días, como el Imparcial, el Heraldo de Madrid, se podía leer con total libertad y alegría que los yanquis hacían destrucción con escobas y que nada debían temer nuestros valientes marineros contra la flota, contra la armada americana, porque nuestros buques no eran sino mejores, ¿no? Y se sorprendían y tratábamos de hacer un ejercicio comparativo con la propaganda y con la cobertura de la guerra de Ucrania estos días. Y no era tan distinta en muchos aspectos la información, las tácticas, ¿no? que el general también nos ha explicado. Bueno, estoy segura que hay en la sala preguntas. Sí. Y no sé si tenemos alguna también a través del canal de Twitter, de la cuenta, también nos van a transmitir ahora. De acuerdo, gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias por la ponencia, ha sido muy interesante y me gustaría preguntarle cuál cree que es el papel ahora de los periodistas de guerra en el contexto de estas guerras, porque así a de pronto lo que se me ocurre es que parece más interesante cubrir ahora para un periodista desde el lado ruso que desde el ucraniano, porque es el que menos cobertura tiene y el que no controla los medios y por tanto una información que está oculta y que no sale a la luz, y por eso puede contribuir a un riesgo o a un aislamiento social cuando vuelva al país, ¿no? Porque se supone que está cubriendo algo que en teoría el país no comparte y la posición de los estados europeos no comparten. Si eso le va a provocar un aislamiento social y por tanto un prejuicio que antes no se observaba.
Bueno, vamos a ver. El rol del corresponsal de guerra es un rol complejo. Y además va a ser cada vez más complejo por esto, porque antes el periodista había que cortejarlo y seducirlo, y ahora puede llegar a ser un inconveniente muy grave que lleve un periodista. Primer problema. Segundo problema, precisamente por esta evolución de los medios de comunicación, vamos a hacer periodismo low cost. Es decir, que ahora cada vez más las grandes titulares lo que hacen es subcontratar con freelance, con personal local, las noticias en sitios donde es caro mandar a alguien. Con lo cual, en muchos casos, pues tienden a creerse lo que les vende el que está allí. Y además, como estamos en este mundo de lo que hoy es un escándalo, mañana está olvidado, en caso que metan la pata tampoco pasa nada. Pasa mañana está olvidado. En cuanto a cubrir la guerra de un lado o de otro, el periodista, como muy bien se ha dicho aquí, a quien tiene que rendir culto es a la verdad. El que tú vayas a un lado u otro no presupone que tú estés de un lado o de otro. Lo que lógicamente, si vas al lado ruso y empiezas a echar peste de los rusos, vas a durar muy poco en el lado ruso. Pero eso no quiere decir que no tengas todo el derecho del mundo a cubrir la información desde el lugar donde tú creas que vas a obtener la información más veraz. Y mientras tú respetes ese compromiso con la verdad, tú debes poder ir a un lado u otro y nadie debería poder decirte nada. ¿Qué ocurre? Que las guerras, decía Clausewitz, que lo mencioné al principio, es el terreno de la pasión. Las guerras, la pasión se desata y además las guerras cobran una vida propia, que muchas veces no tienen nada que ver con los motivos que la iniciaron. Las guerras se descontrolan. Y precisamente cuando las gobierna la pasión y no la política, que la política a fin de cuentas es racional, pues aparecen comportamientos irracionales. El atacar a un periodista porque se ha ido al lado, entre comillas, enemigo, es uno de esos comportamientos racionales. ¿Que puede ocurrir? Sí. ¿Que debe ocurrir? No. En una sociedad sana no debería ocurrir. ¿Hasta qué punto estamos en una sociedad sana? Como digo, las guerras cogen su propia vida. Y lo que hoy es aceptable, igual mañana no lo es. O viceversa. En todo caso, el rol del corresponsal de guerra, yo hoy lo veo un rol muy complicado, pero sin embargo muy importante, porque precisamente tiene ese papel de testigo. Si no hay nadie sobre el terreno que nos diga qué ocurre, estamos condenados a creernos el mundo que nos quieren vender. Entonces, es un papel fundamental, pero un papel cada vez más peligroso. Magnífica la presentación, pero claro, como informático que soy y sé que has simplificado mucho las últimas transparencias, respecto de canal, vice ingeniero, muchos pensamos que todo el tema de red de internet se mantiene encendido a posta, porque normalmente lo de conocer al enemigo, eso siempre va en ambos canales. ¿No piensa que quizás tanto a Ucrania como a Rusia les interesa que esto vaya de un lado para otro? Vamos a ver. Como he dicho, los ucranianos al principio cerraron a cal y canto la red. Luego la han abierto. Pero, como he dicho también al principio, las Fuerzas Armadas suelen ser bastante refractarias a la desinformación. ¿Por qué? Primero porque están muy jerarquizadas. Entonces la libertad que tiene un miembro individual de las Fuerzas Armadas es muy limitada. Con lo cual, salvo que tú seas capaz de afectar al que decide en grandes unidades, el efecto que consigues es muy pequeño. Luego además, aunque tú en un momento determinado te convenzan de que la invasión es muy mala y quiero desertar, tú estás rodeado de soldados que no quieren desertar o no lo sabes, con lo cual te juegas la vida. Es decir, que la desinformación dirigida a los soldados, la eficacia que ha tenido históricamente ha sido muy baja. En la mayoría de casos, prácticamente nunca. Y todavía así es el caso, y los ucranianos lo saben. Entonces, bueno, ¿para qué me voy a gastar yo el esfuerzo de intentar hacer propaganda o desinformación sobre los soldados enemigos cuando no arregla nada? Hubo un caso en el año 2014, más de un caso, donde los rusos lo intentaron con los ucranianos, pero era un tipo de desinformación distinta. Por ejemplo, lo que hacían era que la artillería rusa bombardeaba un puesto de mando ucraniano y a continuación los ucranianos recibían en sus teléfonos móviles mensajes diciendo: bueno, ¿qué te ha parecido la artillería? Que es una forma de demostrarte que sabían quién eras, dónde estabas y que te tenían en sus manos. Otra cosa que hacían era mandarte fotos de tus niños entrando al colegio esa misma mañana, tomadas por agentes rusos. Que no fueron a decirte, bueno, que tu familia está en nuestras manos, ¿cómo te portas? Pero son campañas que cuestan mucho y se el efecto se limita.
¿Qué es lo que se han hecho los ucranianos? Los ucranianos, cuando uno está por ahí en la guerra, y sobre todo en el caso de los rusos, que en muchos casos tienen tropa que acaba de incorporarse, que no está muy instruida, que tiene sus pegas, uno está en la guerra y vas con tu móvil, pero no tienes red, porque los ucranianos no cortan. Están allí buscando a ver si encuentras red y tal, y de vez en cuando los ucranianos abren la red y te puedes conectar. ¿Qué haces cuando de repente tienes señal? Voy a mandar un mensaje a casa. Los teléfonos móviles, y tú como ingeniero lo sabes, cantan todo lo que saben. Y una de las cosas que cantan es dónde estás. ¿Qué hacen los ucranianos? Cuando has abierto la espita, aquí están. Y entonces, te cae la mundial. Hubo hace poco, en el año nuevo ortodoxo, 400 muertos en una escuela. ¿Por qué? Porque los ucranianos abrieron la espita, dejaron que se conectaran. Uy, aquí hay muchos. El que controla el canal, controla quién entra, quién sale, cuándo entra y cuándo sale. Y el teléfono móvil, lo sabéis perfectamente, esto es el mayor espía. Esto, si George Orwell hubiera conocido esto, no lo hubiera escrito en 1984. Si es que tenemos al gran hermano en casa. Bueno, pues los ucranianos están jugando con eso. Los rusos están aprendiendo.